esa enfermera. Débora, Diego, equipo, muy buenos días. Así estamos con Vanessa y Raúl, los papás de Francisco, el primer de los casos, podemos decir, de los bebés fallecidos en el neonatal. Bueno, antes que nada, gracias por recibirnos, Raúl, Vanessa, y preguntarles cómo están transitando este comienzo del juicio, estos primeros días. Y la verdad que es muy doloroso tener que encontrarnos con esta gente, tener que escuchar su llanto, la verdad que te da mucha impotencia en algunas cosas. Nosotros venimos actuando siempre de forma muy correcta, pero por ahí te da mucha impotencia escuchar lo que estamos escuchando, aparte de los diputados, de sus abogados, la verdad que es muy duro. Raúl, recordar también que, bueno, lo que decía al principio, fue el primero de los casos y en ese momento no se sospechó nada. Ustedes tampoco como familia lo notaron como algo sospechoso. Sí, Francisco fue el primero que falleció, pero ese día hubo 2 intentos. Una bebé sobrevivió, que fue Uma. En ese momento yo no entiendo por qué no se le prendieron las alarmas a los médicos, teniendo 2 casos, ¿no?, de bebés sanos, y que después uno muere y queda en grave estado, ¿no? Y ahí se enteran, en junio recién, ¿cuándo es que se enteran ustedes de que...? Nos enteramos gracias a los medios, ni por la justicia, ni por el Ministerio de Salud, ni por el hospital. Nos enteramos por los medios que nuestro hijo era uno de los que habían asesinado en el neonatal. Fue algo de terror, muy duro. En lo que decimos, ese día llamamos al Ministerio de Salud y nos contestaron que fuéramos de 8 a 14 el día siguiente, que nos iban a atender. Entonces ahí ya te das cuenta con qué gente se maneja. Si quieren, Diego, Débora, le doy retorno a Vane, comparto retorno con Gracias, ella, Sofía, para que también los pueda escuchar. ¿Cómo te va, Vanessa? Primero abrazarte con el dolor, que pasará el tiempo y seguramente ese corazón no tendrá nunca consuelo a raíz de este asesinato, así que los abrazo a los dos. Y vos sabés, Vanessa, que recién lo escuchaba a tu pareja, a Raúl, a tu marido, que hablaba de esta cuestión de indiferencia, ¿no? De no decirles, bueno, vengan mañana como un trámite más, cuando lo que ustedes habían perdido tenía que ver con la vida de su hijo recién nacido. Y me quedo con la charla que tuve con el abogado de Brenda. A mí me cuesta mucho hablarte de este tema porque sospecho y me imagino que es muy doloroso y es muy antipático. Pero yo escuchaba a ese abogado que decía y hablaba de todas mamás enfermas, justificando el deceso de las criaturas y, por supuesto, defendiendo a su defendida, ¿no? Pero echándole la carga de la culpa a las madres que parieron a esas criaturas que lamentablemente fueron asesinadas. Y no tengo otra oportunidad más que de preguntarte cómo tomaste, porque me imagino que escuchaste lo que dijo este hombre y qué tenés para decir de eso, para entender que no, que eran mamás sanas. Sí, buen día a todos. Sí, la verdad que es muy doloroso. Yo creo que no se da una idea de lo que está diciendo, de cómo nos hace sentir a las madres. Y él supiera que nosotros, sin saber nada de la intencionalidad, aún así volvimos a nuestras casas pensando que habíamos hecho mal para que nuestros hijos terminaran así. Había madres que incluso le decían desde el mismo hospital, si le pasa algo a tu hijo va a ser tu culpa. Y con esa culpa nos volvimos todas las madres tratando de empezar un duelo con una vida que continúa y que nos teníamos que amoldar a continuar, a trabajar, a seguir con nuestros hijos, pero con la pregunta de si habíamos hecho algo mal nosotras. Y después, cuando nos enteramos esto de que hubo una asesina en este caso, que los hechos fueron intencionales, nos pudimos sacar esa culpa y entender que pasó por otro lado, que era algo más terrible aún de lo que pensábamos. Pero las declaraciones de este hombre, yo creo que nos hizo remover toda esa sensación que vivimos en esos momentos. Un poco lo que decía Raúl recién, ¿no? Esa indiferencia de vengan mañana como que es un trámite más y no es que se trataba de la pérdida más importante de la vida tuya y de tu marido.
Y entiendo que vos sentís, o ustedes sienten que esto fue algo unilateral, digamos, que Brenda se manejó de manera unilateral, o hay una cadena de responsables, porque como bien decía Raúl, ante el primer caso y el segundo caso de dos criaturas sanas que pierden la vida, vos tenés que decir, bueno, acá paren todas las rotativas, qué es lo que está pasando, y no sucedió. Hubo 5 criaturas asesinadas y otras 8 que sobrevivieron, pero que podrían haber tenido el mismo destino. Sí, así. Hubo gente que decidió mirar para un costado, está clarísimo eso ya, y por eso también están imputados por encubrimiento, omisión de los deberes funcionarios. No solo la cantidad, había pinchazos que no los podían explicar. ¿Cómo explican que un bebé tenía un pinchazo en la espalda? ¿Y cómo permiten no hacer una denuncia y que se siguieran muriendo más bebés? Realmente no le han dado la importancia a la vida, porque para ellos era a lo mejor un bebé más y para nosotros era marcar nuestra vida para siempre. Vanessa, es muy claro lo que vos decís, es un juicio histórico porque todos los que tuvieron algún nivel de responsabilidad están sentados como imputados. No solo quien se cree que fue el brazo ejecutor de estos asesinatos tan horribles, sino toda la cadena de responsabilidades. Ahora, ¿por qué crees que, más allá de lo que sabemos que pasó, nadie se preguntó si a Francisco le había pasado algo distinto de lo que creían en un inicio, que tenía que ver con, si se quiere, un medicamento en mal estado? No sé, eso me gustaría, esas respuestas tenerlas en un juicio. La verdad que para mí, como te digo, no le dieron la importancia que merecía. Ellos nunca supieron explicarme en ese momento por qué mi hijo tenía el daño en el corazón que tenía, pero nunca se avanzó más de eso. El diagnóstico, e incluso después con los peritos que han puesto médicos y todo, sale que esos dos bebés, que mi hijo falleció y el otro lo descompensaron, un diagnóstico que habían puesto colapso postnatal. Y eso se da 1 en 100.000 chicos. Y ese hospital, ese mismo día, tenía 2 chicos con lo mismo. Sí. Y nadie avanzó más que eso. O sea, las estadísticas, todo le daba para pensar que acá había otra cosa, que un bebé que nació a término, que nació sano, que tengo video donde mi hijo está lleno de vida, con un peso bárbaro, con un puntaje de APGAR excelente, en 1 hora y media llega a tener el daño del corazón que tenía. Ahora, Vanessa, yo la verdad admiro profundamente la capacidad de resiliencia que tienen. Es extremadamente doloroso hablar con ustedes pensando que uno va a un hospital, a tener un hijo de la mejor manera y que te lo arrebatan de las manos y sin importarles lo que después continúa en la vida de ustedes. Así que por un lado, admiración profunda por esta capacidad de resiliencia, pero ¿cómo se sigue después de algo así? Yo siempre digo que mi hijo también nos ha iluminado en este camino para darnos las fuerzas, y tengo 2 hijos más, en donde también creo que en este camino también uno le va enseñando de valores, de a pesar de la tragedia y de lo oscuro que es todo esto, nos hemos planteado de decir uno debe actuar como corresponde, con los valores que nosotros queremos inculcarles, y de las formas correctas, no con odio, que no niego que en muchas ocasiones tenemos un montón de sentimientos, pero no es el sentimiento que yo quiero transmitir, que se carguen mis hijos, y eso es lo que también elegimos, seguir viviendo, honrar la vida de mi hijo, que yo creo que llegó a este mundo para enseñarnos otras cosas, por más que después el resto del camino va a ser muy duro y aprender a convivir con este dolor, pero que también nos despertó otros sentimientos, podemos ser más empáticos en un montón de otras cosas, podemos salir a luchar, cosas que a lo mejor no me lo hubiera imaginado, que si me contaban que yo iba a tener que salir a pelear por esto, no me creía capaz, y él también vino a demostrarnos que sí.
Vanessa, Raúl, abrazarlos, acompañarlos para lo que necesiten en este terrible juicio con la pérdida de Francisco, pero además con la pérdida de 4 bebés más y el intento de 8 más. Nada, admiración profunda por esa resiliencia y por el mensaje que envían sin odio y desde el dolor poder salir adelante para criar a sus otros 2 hijos. Nada más que gracias y tener el micrófono para ustedes para cuando lo necesiten. Muchas gracias a usted. No, por favor. Gracias, Sofía. Seguramente volvemos en un ratito allí a Córdoba con este juicio que te parte al medio. Absolutamente la indiferencia de la gente.